¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, aprendiendo cada día más. Iniciemos. Bienvenidos sean todos a la clase de matemática de esta semana. El tema es derivada de una función utilizando la definición, ¿verdad? Usando la definición. Esto lo encontramos en las páginas 129 y 130 de su libro. Entonces ahí está, definición de derivada de una función. Resulta de que la definición es nada más y nada menos que utilizando el límite cuando h tiende a 0. ¿Se recuerdan de que eso lo hacíamos en la variación instantánea? Entonces ahorita la vamos a recordar, solo que ya no vamos a utilizar un cierto valor a, pero vamos a utilizar los valores de f de x, o sea, de nuestra función. Entonces acá tenemos un pequeño concepto, ¿verdad? La derivada, ¿verdad? La definición. F de x es la función. Miren esto. Esta parte aquí es bien importante. Miren, este apóstrofe que ustedes ven acá se lee f' de x, ¿sí? Entonces, a esto ya le llamamos nosotros derivada. Entonces, eso es lo que vamos a determinar el día de hoy. ¿Cuál es la ecuación que vamos a utilizar para derivar? Es la siguiente. Miren, f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Eso quiere decir que cuando h se está acercando demasiado a 0, ¿verdad? Tenemos la función f de x más h menos f de x y todo esto dividido h. Entonces acá el objetivo para poder derivar es eliminar esta h que nosotros tenemos aquí, miren. Esta h. Si nosotros eliminamos esta h, vamos a poder derivar, porque recuérdense que si reemplazamos este 0, aquí en la h nos va a dar un número indeterminado. Entonces, si tenemos una indeterminación, nosotros debemos de salvar el límite en este caso. Pero a la hora de salvarlo, vamos a obtener la derivada. ¿Sí? Bueno, entonces acá veo que Nayeli levantó la mano. ¿Qué pasó? Pueden preguntar, no hay ningún problema. No, profe. Bueno. Gracias. Ahí está. Entonces, seguimos, ¿verdad? Entonces, recordando, esta es la ecuación que vamos a utilizar para determinar la derivada, ¿verdad? Utilizando la definición. ¿Sí? Bueno, entonces, la notación f' de x, ¿verdad? Ahí ya lo coloqué, se lee f' de x. Además, existen otras notaciones para la derivada de una función. ¿Y estas cuáles son? Resulta de que a veces nosotros encontramos libros o compramos algún libro, o de repente nuestros hermanos que estudian ya en la universidad tienen libros y ahí también están los temas de derivada, pero a veces aparecen con una notación diferente. Entonces, esta es una, miren, y'. ¿Esto qué significa? Se lee derivada de y, entonces es cuando estamos ya derivando y, ¿verdad? Entonces, otra de las notaciones es la siguiente. dy dividido de x, y esta se lee derivada de y con respecto a x, pero al final significa exactamente lo mismo que decir f' de x, ¿verdad? Y por último tenemos otra. dx, d de y, ¿verdad? Que se lee derivada de derivada con respecto a x de y. Y hay varias notaciones para la derivada, ¿verdad? Pero nosotros en este caso vamos a seguir los mismos pasos del libro y vamos a utilizar f' de x. ¿Sí? Bueno, entonces para entender bien esta parte, ¿verdad? Otra cosa que no se nos debe olvidar es el proceso para hallar la derivada. A esto se le denomina diferenciación. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos otra vez la ecuación que vamos a utilizar para derivar. Y ahí tenemos el límite cuando h tiende a 0 de la función f de x más h menos f de x dividido h. Ahora bien, ¿quién es f de x más h y quién es f de x? Pues aquí vamos a recordar unos pequeños conceptos que son bien importantes para que no se nos olvide. Si tenemos la siguiente función, menos 6x más 10, entonces acá nosotros vamos a obtener dos cosas, ¿verdad? Aquí tenemos la número 1 que es f de x. Y la número 2, que va a ser f de x más h. Entonces, ojo con esto.
¿Por qué? Porque la función f de x es exactamente la misma. ¿Ya? Entonces ahí no hay ningún problema. Nosotros a la hora de reemplazar f de x reemplazamos toda nuestra función tal y como está. Pero en la función f de x más h, ¿verdad? Entonces al valor f de x, aquí lo vamos a colocar en una llavecita, le vamos a agregar h. Entonces aquí tenemos x más h. Entonces nos quedaría acá, ¿verdad? 6x más h más 10. ¿Verdad? Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Cuando nosotros tengamos f de x más h, nosotros a la variable x le vamos a agregar el término h y vamos a copiar nuestra función tal como está, únicamente agregando la h. Acá solamente aparece una vez la variable x, por lo tanto solamente se agrega una vez la h. Pero si existieran más x, agregamos las h's en todas las x que existan. Entonces nos quedaría de esta manera, ¿vean? Menos 6x más h. Sí, acá se me había olvidado el menos, ¿verdad? Menos 6x más h. Por ejemplo, si tengo esta otra función, 2x al cuadrado más 3x más 5, también vamos a obtener 2, ¿verdad? Que es f de x. Y la otra que es f de x más h. Entonces pregunto, ¿cómo quedaría f de x? 2x al cuadrado más 3x más 5. Muy bien, eso es correcto. 2x al cuadrado más 3x más 5. Excelente. Ahora, ¿cómo quedaría f de x más h? 2x más h al cuadrado más 3x más h más 5. Eso es correcto, muy bien. Y ahí lo tenemos. Miren, 2x más h al cuadrado más 3x más h más 5. Entonces, si sabemos identificar bien quién es x, quién es f de x y quién es f de x más h, no nos va a costar este tema. Entonces, ahí estamos con una pequeña introducción a la derivada de la función utilizando la definición de derivada. Y ahí estaríamos con la teoría. Vamos a pasar a la sección de ejemplos. Ejemplo número 1. Nos dicen determine la derivada de la función f de x es igual a 3x menos 6. Entonces, esta es la función que nos dan y nos piden encontrar la derivada, ¿verdad? Entonces nos piden encontrar f' de x, que eso todavía no lo sabemos. Bueno, para encontrar f' de x debemos de utilizar la ecuación de la definición, ¿verdad? Entonces la ecuación es f' de x va a ser igual cuando límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x y todo esto dividido h. Entonces esa es la ecuación que vamos a utilizar para resolver esta función. Entonces primero vamos a identificar lo siguiente. Vamos a identificar primero quién es f de x y quién es f de x más h. Entonces, recordando, ¿verdad?, de que la función f de x es nuestra misma función, 3x menos 6. Y nuestra función f de x más h va a ser únicamente agregarle, ¿verdad?, más h donde va la variable x. Entonces aquí sería 3 y abro paréntesis menos 6. Y en ese paréntesis yo en vez de x voy a colocar x más h. Y ahí estaríamos. Ya identificamos f de x y f de x más h. Ahora ya podemos reemplazar todo en nuestra función y lo vamos a realizar de esta forma. Límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, que es la misma. Entonces copio esta parte acá, abrimos corchetes. Sería 3 por x más h menos 6 y cerramos corchete. Luego el signo menos, que es el signo menos de nuestra ecuación, y abrimos otra vez corchete.
Y f de x. Y f de x únicamente es la función que nos dan. 3x menos 6. Y todo esto dividido h. Ahora vamos a resolver términos semejantes, multiplicaciones y todo lo que se pueda realizar. Como podemos observar, aquí tenemos una multiplicación, ¿verdad? De un monomio con un binomio. Entonces vamos a realizar las multiplicaciones respectivas. Entonces, límite cuando h tiende a 0 de 3 por x, 3x. Más por más, ¿verdad? 3 por h, 3h. Y luego el 6 negativo solo lo vamos anotando. Entonces ahorita vamos a eliminar este otro corchete, ¿verdad? Menos por más me da menos 3x. Menos por menos, más 6, ¿verdad? Entonces ahí todo esto dividido h. Como podrán notar, a la hora de reducir términos semejantes, tengo un 3x positivo y tengo un 3x negativo. Entonces esos los podemos simplificar, ¿verdad? O cancelar, ¿verdad? Como ustedes lo quieran llamar. Acá también tenemos un menos 6 y aquí tenemos un más 6. Entonces esos también los podemos cancelar. Únicamente entonces nos quedaría límite cuando h tiende a 0 de 3h dividido h. Pero sabemos de que cuando está un valor arriba y un valor abajo, ¿verdad? Dividiéndose y son exactamente iguales, también los podemos simplificar. Entonces únicamente me quedaría 3. Por lo tanto, o en conclusión, aquí lo voy a colocar, entonces, la derivada de la función, ¿verdad? 3x menos 6 es el valor 3. Y ahí estaría nuestro resultado. ¿Sí? Nada más. Ejemplo número 2, ¿verdad? Determinar la derivada de la función menos 4x más 6, ¿verdad? Entonces nos piden determinar la derivada. Entonces esa es la que no sabemos. Bueno, entonces vamos a identificar siempre quién es f de x y f de x es la misma función. Entonces nos quedaría menos 4x más 6. ¿Verdad? Ahora vamos a determinar quién es f de x más h. Únicamente copiamos la misma función, solo que en vez de x colocamos un paréntesis. Menos 4 paréntesis más 6. En el paréntesis vamos a colocar, en vez de la x solita, la vamos a acompañar con h. Entonces x más h. Y ahí ya tendríamos identificado quién es f de x y quién es f de x más h. Aplicando la ecuación de la derivada nos quedaría entonces límite cuando h tiende a 0 de, abrimos corchete, f de x más h. Entonces menos 4 por x más h más 6. Menos, que es el menos de nuestra ecuación, f de x. Y f de x es la misma función. Menos 4 x más 6. Y todo esto dividido h. Resolviendo términos, multiplicaciones, ¿verdad? Nos queda el límite cuando h tiende a 0 de, multiplicamos esta parte acá, y nos quedaría menos por más me da menos 4x, menos por más también me da menos 4h. El más 6 solo lo voy anotando. Menos por menos me da más 4x, menos por más me da menos 6. Y todo esto dividido h. Ahora bien, reducimos términos, ¿verdad? Este menos 4x se va con este más 4x y este más 6 se va con este menos 6. Y únicamente nos quedaría límite cuando h tiende a 0 de menos 4h dividido h. Simplificando entonces nosotros tenemos únicamente el valor de 4. Entonces ya aplicando el resultado final, la derivada, ¿verdad? f' de x de la función menos 4x más 6 es exactamente igual a 4. Negativo. Menos 4. Y ahí estaríamos con el ejemplo número 2. Ejemplo número 3. Determinar la derivada de la función
x elevado al cuadrado. Entonces vamos a empezar con una sencilla. Entonces nos piden determinar la derivada. Entonces primero vamos a determinar quién es f de x. Pues f de x es la misma función. X al cuadrado. Y f de x más h, abrimos paréntesis, como solo aparece una x, o en este caso no tenemos ningún coeficiente, a excepción del valor 1 que tenemos acá, entonces, paréntesis y elevado al cuadrado. Entonces nos quedaría x más h elevado al cuadrado. Entonces ya reemplazando en nuestra ecuación nos quedaría límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, que sería x menos h elevado al cuadrado. Y ya no tenemos más términos, entonces cerramos. Menos f de x, y f de x únicamente es x al cuadrado. Y todo esto dividido h. Como podrán notar, acá ahora tenemos un paréntesis, ¿verdad? Aquí es más h. Acá tenemos un paréntesis con dos términos y elevado al cuadrado. Eso se llama cuadrado de la suma de un binomio. ¿Qué significa eso? Que es un producto notable. Es el producto notable a más b elevado al cuadrado. Entonces, este producto notable, el resultado es un trinomio cuadrado perfecto. Y siguiendo las reglas, nos quedaría el primer término elevado al cuadrado más el doble del primer término por el segundo, entonces sería 2 por a por b, más el segundo término elevado al cuadrado, más b cuadrado. ¿Sí? Entonces, tomar en cuenta, cuando ya tengamos una función cuadrática, debemos aplicar el cuadrado de la suma de un binomio. Entonces, vamos a desarrollar este producto. Entonces nos quedaría límite cuando h tiende a 0 de, desarrollamos este producto siguiendo las reglas. El primer término elevado al cuadrado, entonces me quedaría x elevado al cuadrado, más el doble del primer término por el segundo, entonces 2xh, más el segundo término elevado al cuadrado, en este caso sería h al cuadrado, menos por más, me da menos x cuadrado. Y todo esto dividido h. Ahora verificamos si existen términos que se pueden cancelar. Y encontramos acá un x al cuadrado positivo y un x al cuadrado negativo. Entonces los podemos cancelar. Y acá ya no podemos cancelar nada. Entonces nos queda límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h al cuadrado dividido h. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá ya no podemos solo eliminar las h, ¿verdad que no? Resulta de que aquí tengo dos términos. Pero acá yo tengo un caso de factorización que ese ya lo habíamos visto. Ese caso de factorización se llama factor común. Bueno, entonces ese caso lo vamos a aplicar ahorita. El común de estos dos términos no es el 2, tampoco la x, sino que solamente la variable h. Por lo tanto, voy a colocar h y voy a abrir paréntesis. Y ahora voy a dividir cada término dentro de el término común. Entonces acá lo voy a hacer 2xh dividido h. Entonces 2xh dividido h, ¿verdad? Cancelamos las h's y nos queda 2x. Entonces colocamos acá adentro 2x más, realizando el otro lo voy a realizar de esta forma, ¿verdad? H cuadrado dividido h. Entonces acá colocamos, ¿verdad? El término dividido el término común. Entonces elimino el cuadrado con h y solo me queda h. Entonces esa h la coloco dentro del paréntesis. Y todo esto dividido h. Ahora ya puedo simplificar las h's. Esta de acá y esta de acá. Entonces únicamente nos queda 2x más h. Ahora ya podemos reemplazar el valor de h en nuestra función. Entonces aquí nos quedaría 2x más 0. ¿Verdad? Y 2x más 0 únicamente me va a quedar 2x.
Por lo tanto, o en conclusión, la derivada de la función x al cuadrado es 2x. Y ahí estaríamos con nuestro resultado final. Ejemplo número 4. Determinar la derivada de la función 3x al cuadrado. ¿Sí? Entonces nos preguntan la derivada. No la sabemos, pero ahorita la vamos a determinar. Entonces, f de x va a ser la misma función. Y f de x más h, colocamos, ahora tenemos un coeficiente y agregamos x más h al cuadrado. Entonces ahí estaríamos. Bueno, resolviendo, ¿verdad? Ya aplicando la ecuación tenemos límite cuando h tiende a 0 de 3 por x más h al cuadrado menos 3x al cuadrado. Y todo esto dividido h. Podrán notar de que ahora también tenemos el mismo producto. Entonces, resolvemos el producto y nos queda límite cuando h tiende a 0 de 3 por el producto es entonces x cuadrado más 2xh más h cuadrado. Cerramos paréntesis. Y ahí ya no tenemos más que notar menos el 3x al cuadrado. Y todo esto dividido a h. Ahora tenemos esta, pues como ya tenemos un coeficiente distinto, entonces multiplicamos este coeficiente con todos los términos dentro del paréntesis. Entonces el límite, cuando h tiende a 0, nos quedaría 3 por x al cuadrado, 3x cuadrado, más por más me da más, 3 por 2 son 6xh, más por más me da más, 3 por h cuadrado, 3h cuadrado, menos el 3x cuadrado. Y todo esto dividido h. Ahora verificamos de que este 3 positivo se va con este 3 negativo. Solamente nos queda límite cuando h tiende a 0 de 6xh dividido h, ¿verdad? Acá más 3 h cuadrado. Entonces acá también tenemos el mismo caso de factorización. Factor común. Entonces resolviendo este factor común, tenemos el común ahora, si se dan cuenta, este es 6 y este es 3, pero los dos tienen división entre 3, por lo tanto el 3 es común. No olvidar la variable que es la común sería la h. Y abro paréntesis. Ahora divido 6xh dividido 3h. Entonces 6 dentro de 3 me da 2. X y h dentro de h me da 1. Entonces yo no lo anoto. Más 3h cuadrado. 3 dentro de 3 me da 1. Entonces no lo anoto. Y h cuadrado dividido h me da solamente h. Y todo esto dividido h. Bueno, ahora ya podemos simplificar las h's. Y únicamente nos queda 3 por 2x más h. Reemplazando el valor de h, que sería 0, nos quedaría 3 por 2x más 0. Entonces acá ya sabemos de que se cancela y nos queda únicamente 3 por 2x, 6x. Entonces la derivada de la función 3x al cuadrado, es 6x. Y ahí estaríamos con el ejemplo número 4.